Somos Vane, Juan y Melón. En noviembre del 2023 vendimos todo para comenzar una nueva vida viajando en nuestra querida Pituca. Nuestro primer gran objetivo es unir Ushuaia, lugar al que ya llegamos con la vieja Dominga, con la lejana Alaska. Pero eso sí, sin prisa, viviendo de un día a la vez. Después de recorrer la mágica Chile, completar la mítica Ruta 40, sentirnos como en casa en Uruguay, descubrir el país más grande de Sudamérica durante 6 meses y enamorarnos de Paraguay, llegamos a nuestro 6º país. La aventura continúa camino por el alucinante Perú, un país que nos está abrazando con sus tremendos paisajes, su cultura y el cariño de su gente. Subite a la Pituca con nosotros y entérate ¿dónde dormimos hoy? Y después de ese pescadito, seguimos ruta, amigos, porque si recuerdan nos habían quedado unos kilómetros pendientes, así que bueno, acá 35 kilómetros en 1 hora 20, vamos a ver cómo viene la cosa. Después de unos días frenando en esta bella cascada, disfrutando de la tranquilidad y del silencio que tanto necesitábamos, llegó el momento de seguir. Nos aventuramos por una larga ruta de ripio complicada y desafiante, de esas que te piden paciencia y ganas. El objetivo, llegar a un destino que teníamos muchísimas ganas de conocer, un lugar casi desconocido en Perú, escondido entre montañas. Así arranca este capítulo, energía renovada, camino complicado y nosotros otra vez en movimiento. ¿Nos acompañás una vez más? Y ya llegamos a la mitad del ripio que nos faltaba, amigos. La verdad que estamos sorprendidos porque está en muy buen estado, está bastante consolidado. Nosotros nos arriesgamos porque no sabíamos bien exactamente cómo estaba el camino. La ruta pasa por varias comunidades campesinas, pueblitos muy pero muy pequeños. Así que bueno, nos quedan 17 kilómetros. Ahora en un ratito vamos a estar pasando por los baños de Colpa, que son unas termas que están acá en el medio de la montaña y quieren ser soñadas. No vamos a frenar nosotros porque tenemos miedo que se nos haga un poco tarde para llegar al destino. También por si quieren frenar en estos baños termales está recomendado. Y acá estamos pasando por las termas de Colpa. Edificios bastante grandes. Ahí está, piscina temperada, sauna a vapor, jacuzzi con hidromasaje. Y acabamos de agarrar una bajada que nos está tocando toda la parte de atrás. Nos confundimos, pensamos que por aquí va a ser mejor ir a por ahí. Así que no sabemos qué carajos hacer ahora. ¡Ay! Logramos sacarla. Miren cómo quedó. No, terrible. ¡Ay! Le repifiamos. El fierro se voló abajo, claro. Ese es el problema. Sí. Bueno, el tema es que no se quiebre ese fierro. Lo importante es que no se rompió. Y miren dónde se fue este vago. Aprovechó que estamos ocupados. Allá arriba está. ¡Oh, my God! ¡Vamos, Melón! ¡Vamos! Y ahora sí seguimos ruta. ¡Qué tareita! Una horita más o menos. Cuando pasan estas cosas sí, tengo que procesar todo, ver cómo accionar. Si íbamos para adelante, se rompía. Si íbamos para atrás, se rompía también. Siempre pienso que acá cuando soy un agradecido de la vida, que nos pasan cosas, pero lo menos grave que nos puede pasar. Se nos dobló el paragolpe, pero no se rompió, no le pasó nada. Y además, otra cosa, se cayó un cajoncito acá atrás como un puff. Arriba de la computadora justo estaba abierta porque estábamos cargando el video de YouTube.
no le pasó nada. Son cosas que pasan, pero lo menos grave. Así Tal que cual, es uno tiene verdad. que ser un agradecido a pesar de todo. Y son cosas de la ruta que hacía bastante nos pasaba. La última vez que nos pasó eso fue en el capítulo que hicimos el Durazno, que nos quedamos varados, Acá se lo dejamos. que nos pasó lo mismo. Sí. Y también lo tuvimos que quedó doblado ahí. De ya estaba doblado, ahora se dobló por el otro, Se dobló, lado. ahora se dobló el otro. Bueno, para eso está. Y Sí. hay que tratar de ser siempre positivo. Rescatar lo bueno de lo malo. Obrar bien, ser buena leche, buena gente, porque vuelven estas cosas, te pasan cosas pero no son graves, así que como consejo de vida. Tal cual. Bueno, ahí está. 41 minutos para hacer 15 kilómetros. Y acá empezamos a agarrar una zona más de cornisa. Y miren, están estos espejos para ver si vienen. Muy útiles. Si es angostita, miren, ahí está la bajada. Y allá está toda una caída de agua hermosa, se ve de fondo. Y acá se descajetó el camino. Estamos pasando por un pueblito. No heavy acá, ¿eh? Sí, pero está todo seco. Sí. Acá está cortado abajo, sé que están arreglando. Están arreglando, sí. Las aventuras de los gordos. Ay, Dios. Ay, miren esta casa, esta construcción, qué hermosa. Sí, aparece bien antiguo, mirá. Sí. Hospedaje el viajero. Traje el viajero. Y nos acabamos de dar cuenta que llegamos al pueblo de Vichaycocha, que era el pueblo que queríamos venir. Nos quedó el mini accidente que tuvimos recién, nos dejó medio tontolones. Bueno, y al final el pueblo se veía muy chico, están arreglando la calle de principal, complicado. Dijimos, no, vamos a seguir un poco, vimos unos puntos de Overlander, mirá lo que es la ruta. Sí. Pero bueno, estuvimos mirando, leyendo, hay Overlander siempre nos salva, hay un punto. A donde vaya siempre va a haber un punto de Overlander. Sí. Vamos a subir un poquito más, vamos a chumear a ver qué pasa, a ver si podemos acercarnos a donde queremos llegar. Ya les informaremos, les actualizaremos dónde vamos a dormir. E hicimos un cambio de planes acá en ruta, amigos. Acabamos de cruzar un camionero que se llamaba Julio. Le preguntamos sobre si estábamos bien con el camino correcto y de paso le preguntamos el estado de muchas rutas que teníamos mucha duda. Nosotros primero íbamos a ir a las Torres de Vichaycocha, como ya vieron en el cartel, y después íbamos a ir a las lagunas, porque íbamos a seguir una ruta. Son 65 kilómetros que no sabemos el estado en que está. Bueno, cuestión que frenamos, le preguntamos si era el camino directo para las lagunas, nos dijo que más arriba había muchas lagunas, y después le preguntamos el estado de esa ruta y nos dijo que ni se nos ocurre agarrar por ahí, que está en muy mal estado, así que tuvimos que frenar un costado, replantear toda la ruta que íbamos a agarrar, si bajamos otra vez hasta cerca de la costa, si volvíamos a subir, así que nada, estamos yendo a las Torres de Vichaycocha, estamos haciendo los últimos, ¿cuánto, Barbie? ¿6 kilómetros? Sí, 6 kilómetros. 6 kilómetros de ripio, obviamente. Pero nosotros ya salimos con esta idea de que toda esta parte de lo que va a ser Perú va a ser todo caminos de ripio. Ya sabemos, la loca de la luna ya fue antes que nosotros, así que ya sabemos un poco del panorama de lo que se viene. Y lo que elegimos, van a haber muchas aventuras, van a haber caminos desafiantes, muchos Dicen paisajes. que es de lo más lindo De los más lindos de Perú, de Sudamérica y del mundo. Si quieren ver todo ese contenido que se viene, no olviden de suscribirse, darle like y dejarnos un comentario que nos ayudan un montonazo. Y finalmente llegamos. Le vamos a adelantar algo de esto, pero no es lo que venimos a ver, esto que está acá atrás. Para el otro lado, acá enfrente, tienen un paraíso. Mañana tempranito le mostramos este lugar increíble que valió totalmente la pena toda esta movida. La verdad que sí, fue dificilísimo. Hacía mucho que hacíamos algo tan difícil, pero se logró. Y mañana se van a despertar con unas tomas increíbles. Así que, ¡nos vemos! Y acá estamos arrancando un nuevo día con esta majestuosidad. Yo les prometí ayer, cerré así con la mano y dije, cuando saque la mano vamos a tener algo increíble. Estamos acá en las Torres de Vichaycocha, gente, miren lo que es este paisaje, por favor. Impresionante, no viene mucha gente, no es muy conocido, no hemos visto viajeros que vengan. Como les contamos y vieron, el camino fue muy complicado para llegar, pero valió la pena, es impresionante. Ahora les vamos a mostrar unas tomas para que puedan ver y que tengan dimensión de lo que es esta majestuosidad y lo imponente
imponentes que son, porque acá quizás no se ven tan grandes, pero no saben lo gigantes que son. Llegan a alcanzar hasta los 5.026 metros sobre el nivel del mar, así que es una locura y también se siente la altura para nosotros. Sí, estamos a 4.300 y pico de metros, así que bueno, patrona, arrancamos un nuevo día. Sí, vamos a tomar unos matecitos con esta vista acá a la mañana temprano, que son como las 8. Acompáñennos, que no se van a arrepentir. Y ahí, como les contaba, está la Pituca. Solos estamos. Solos. Miren lo que es. Una locura. Voy a dejar acá unas fotos de ayer del atardecer, que fue mágico. Y me voy a dar vuelta porque detrás de nosotros está esta montaña, que es muy hermosa, que son las torres de Mabelcocha según Google Maps. Vamos, Mabelita. Es increíble. Miren lo que es este paisaje para acá caminando. Esta piedra gigante, lo que es. No, es hermoso. Hay una paz en este lugar. ¿Y a vos qué te parece el lugar, Melán? ¿Te gusta? Y nos estamos yendo de las torres de Vichaycocha. Estuvimos hablando ahí con Julián, de acá del pueblo de Vichaycocha, que trajo unos turistas, y nos dijo que el nombre de la otra montaña de atrás no es Mabelcocha. No, lo conocen como el Palacio. Como el Palacio. Sí. En Google Maps figuraba así, pero ellos son lo que saben, así que el nombre verdadero es ese, claramente. Así que ellos también van rumbo a la laguna que estamos yendo nosotros. Todavía nos quedan aproximadamente 1 hora y media. 1 hora más o menos de viajecito. En los últimos 10 kilómetros. La verdad, amigo, que esta ruta es la que seguíamos de donde nosotros nos quedamos comiendo el pescadito. Es la misma ruta, pero de este lado está mucho más transitable. La verdad que viene bien, vamos tranquilos. Últimos 10 kilómetros. Sí, y a conocer estas lagunas. Se viene exquisito. Y la aventura continúa, señoras y señores, garotos, garotas. Dejamos por acá la Pitucarda y nos vamos a hacer la Laguna Azulcocha. El lugar, pero para donde mires, es increíble, ¿no, patrona? No, los paisajes que hay, gente, por favor, agradecidos de poder habernos animado a hacer esta ruta. Estoy agitada porque estamos a 4.700 sobre el nivel del mar. Tremendo. Así que... Ya les voy a empezar, sí, cuesta mucho, Sí. pero es poquito, dicen de caminata, así que vamos a meter despacito, allá va el cabezón. Y ahora les voy a mostrar un poco lo que rodea esto, porque es una locura. Mal. Y acá tenemos el Valle Rojo, que lo veníamos viendo desde camino. Tiene unos colores tremendos. Allá enfrente hay otro, con otros colores, tonalidades naranja, amarillas, tremendo. Para donde mire, es increíble. Vamos a ir subiendo de a poco, patrona. Venimos a agitar.
Miren lo que es esa montaña naranja. Impresionante. Se ve todo el Valle Rojo y allá atrás esa montañaza y los colores que están alrededor. Y miren lo que es esta parte del camino, amigos. Todas las líneas perfectamente marcadas. Así. Miren lo que Increíble. jamás vimos algo así. Estamos agitados, pero vale la pena, patrón. Hey, Vamos que ya falta. vamos a estar cerca de los 5.000. Sí, sí, yo creo lo mismo. Falta poquito, ¿cómo viene el pichulín? Él 10 puntas, como siempre. Llegamos a la Laguna Surcoche. ¡Ay, qué emoción, qué emoción! Recién estábamos charlando con la patron y decíamos lo privilegiados que somos, Sí, la verdad. lo agradecidos que tenemos que ser a la vida por estos regalos. Imagínense, gente, estamos solos. Esta maravilla natural para nosotros solo, como nos pasó en Ausangate, como nos pasó en Palaipunchu, como nos pasó en un montón de lugares. Y aparte venir con velón, que pueda estar Sí. suelto, tranquilo. Plan perfecto. Sí, vamos tomando unos matecitos, vamos a ver si bajamos un poco. Y ahí viene la patron, que viene toda como una modelo, pero ¡ay, patrón, no! ¿Estás bien? Sí, estoy bien, porque tengo Go Assistant que me viene asegurando desde que comenzó este viaje. Así que si querés viajar asegurado y andar en estos trekking como nosotros, viajá asegurado y con nuestro cupón de descuento. ¿Dónde dormimos hoy? Tenés un 10% adicional. Y miren cómo se ve esta laguna Azulcocha. Ya estamos bajando. Allá viene el gordo. Tremendo. A mí me dan una gana de meterme un chapuzón, gente. Literal, pero debe estar congelada. y él ya está testeando el agua. Ya está, ¿cómo está el agua, pichulo? Y ya estamos pegando el regreso, amigos. Miren, allá va Juan. Cálmela. Un pulmón para mí, por favor, un pulmón para la patrona. Quería contarles que esa laguna de ahí es la Verde Cocha. En Google Maps figuran varios lugares como erróneos de la ubicación. Pero el guía que cruzamos hoy allá en Michaycocha nos dijo que esa es la Verde Cocha.
Todos queremos tener la energía de este animal, por favor. Él está como si nada, gente. Casi 5.000 metros de altura, la caminata. Y miren, miren. ¿Cuándo se agota eso? Y ya estamos en la Pituca, amigos. La vueltita fue mucho más fácil. Sí. No nos perdimos ni nada. No. La verdad que fue alto lugarazo, hermoso. Aparte lo teníamos para nosotros solos. No, gente, increíble, súper recomendable hacer las torres de Villelcocha y la laguna Azulcocha. Y bueno, este capitulazo termina acá. Espero que les haya gustado. Conocimos esta parte de Perú por ahí que no es tan conocida. No cruzamos a ningún turista, a uno solo, un auto que era Julián, que llevaba a sus pasajeros, que eran 2 personas, pero no usamos a nadie. Y nos gusta poder mostrar lugares que quizás no son tan convencionales, lo hemos hecho en otros países también, Sí. que tienen mucho para mostrar y para dar. Así que, bueno, espero que les haya gustado tanto como nosotros y lo hayan disfrutado. Y estos lugares se pueden hacer, por lo que estuve averiguando en TikTok, con un full day salida desde Lima. Datazo. Así que, para las personas que anden en Lima y quieren hacer este full day, lo súper recomendamos. Y nosotros seguimos rutita. Y si nos quieren acompañar en estas rutazas que se vienen desafiantes para nosotros, no se olviden de suscribirse, darle like y dejarnos un comentario que nos ayudan un montón. Así que nos vemos en el próximo capítulo, pituqueros. Gracias por acompañarnos y quédense que se vienen cosas hermosas.